Mi esposa infiel me espiaba con cámaras ocultas mientras me engañaba con un médico durante una misión humanitaria. Lo descubrí todo, y hoy cumple 11 años de prisión con su amante. Si te gustan las historias de traición y venganza, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevas historias. Soy Diego, 51 años, mayor retirado del ejército, con 28 años de servicio en zonas de riesgo, desde zonas de combate hasta misiones diplomáticas encubiertas. Mi vida estuvo marcada por el sacrificio, la lealtad y una dedicación casi ciega a lo que creía que era mi deber más noble. Conocí a Camila cuando aún era teniente. Era una estudiante de enfermería, llena de ideales y con ese brillo en los ojos que hacía creer a cualquiera que el mundo todavía valía la pena. Nos casamos jóvenes, y ella juró que entendía mi misión. Durante mucho tiempo pensé que teníamos algo raro, un amor sólido, construido sobre la renuncia y el compañerismo. Pero la verdad es que la guerra más destructiva comenzó dentro de mi propia casa, y fui el último en darme cuenta. Camila, que ahora tiene 48 años, construyó su propia carrera en el ámbito hospitalario. Mientras yo profundizaba en bosques, desiertos y bases improvisadas, ella ascendió en las filas del hospital, primero como jefa de enfermeras y luego como gerente de proyectos humanitarios. Tuvimos 2 hijos, Pedro e Isabela, que veían a su padre más en fotografías que en persona. Pero siempre pensé que ella lo entendía. Que esa distancia era una parte amarga pero necesaria de quienes éramos. Regresé a casa con medallas, cicatrices y el corazón cansado, pero su sonrisa, incluso cansada, me bastó. Al menos hasta cierto punto. Hubo algo en los últimos años que empezó a preocuparme. Su mirada era más distante, sus abrazos más fríos y sus sonrisas. Bueno, eran raros y estaban cada vez más dirigidos a teléfonos móviles que a mí. Camila siempre decía que yo estaba paranoica porque pensaba que algo había cambiado. Dijo que mi tiempo en el ejército me había vuelto hipervigilante, como si mi intuición de soldado fuera un defecto en lugar de una defensa. Aún así, intenté no albergar dudas. Quería paz, no sospechas. Pero la paz es peligrosa cuando proviene de la ceguera emocional. En una de mis últimas misiones, pasé 7 meses fuera en una operación conjunta en la frontera de un inestable país centroamericano. Fue allí donde comencé a sentir el verdadero peso del abandono. En las pocas llamadas que logramos hacer, parecía aburrida y con prisa por colgar. ¿Los niños? Evitaron hablar demasiado. Un extraño silencio se apoderó de todo. Incluso desde la distancia, algo gritaba dentro de mí, y no era miedo a morir en el campo. Era el miedo a morir emocionalmente dentro de un matrimonio, lo que alguna vez pensé que era indestructible. Aún así, me aferré a la idea de que esto era solo una fase. Volver a casa, después de meses respirando polvo y tensión, fue mi mayor consuelo. Pero el regreso fue helado. No hubo cena de bienvenida, ni siquiera una placa hecha por los niños, como antes. Camila me dio un abrazo formal y volvió a una videoconferencia con compañeros del hospital. Fui directamente al dormitorio, me senté en la cama y me miré al espejo. El uniforme que llevaba lucía ridículo, como si estuviera tratando de proteger un territorio que ya había sido tomado, pero aún no lo sabía. ¿Conoces ese momento en el que algo dentro de ti dice, ¿te están tomando el pelo? Así es. Me tomó un tiempo golpear, pero cuando golpeó, me noqueó por dentro. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero sabía que mi casa ya no era mi hogar, que mi esposa ya no era mi pareja. Y que tal vez, solo tal vez, lo peor aún estaba por llegar. Porque cuando un hombre que ya ha sobrevivido a zonas de guerra empieza a temer lo que pueda pasar a puerta cerrada, es porque la verdadera guerra ni siquiera ha comenzado todavía. En los meses posteriores a mi regreso, comencé a notar un patrón. Camila hablaba cada vez más de un tal doctor Rafael. Al principio, parecía simplemente admiración profesional. Es brillante, ¿sabes? Había que ver cómo dirigió el proyecto con Médicos Sin Fronteras. Comentarios vagos pero frecuentes. Su nombre resonó tanto en la casa que parecía un tercer residente. Intenté no dejar que mis celos se apoderaran de mí. Después de todo, ella también tenía derecho a admirar a sus compañeros. Pero había algo en su tono, en el extraño brillo de sus ojos, que me dijo que esto no era solo trabajo. Lo peor fue que parecía esforzarse en comparar nuestras vidas. Dijo que Rafael la hacía reír, que entendía sus frustraciones, que era alguien presente. Cuando le pregunté, sonrió de reojo y respondió con ese veneno pasivo-agresivo que solo alguien íntimo sabe utilizar. Tranquilo, Diego.
Estás viendo algo que no ves. Era como si yo fuera el paranoico de la historia. Ese mismo discurso lo he escuchado de criminales que intentan minimizar sus acciones durante los interrogatorios. El mismo tipo de manipulación disfrazada de calma. La intimidad entre nosotros se volvió casi inexistente. Dormimos en la misma cama, pero separados por kilómetros invisibles. El silencio entre nosotros, que alguna vez fue cómodo, ahora era un campo minado. Cada conversación fue breve, mecánica, casi burocrática. Las cenas se limitaban a teléfonos móviles y platos que se repartían sin apetito. Y cada vez que recibía una notificación por WhatsApp y sonreía sola, algo dentro de mí se hacía añicos. Puede que sea un veterano empedernido, pero incluso demasiado acero se rompe con el tiempo. Un día me armé de valor y le pregunté directamente, ¿tienes algo con él? Ella se rió. Esa risa seca y condescendiente que parece más una bofetada que una respuesta. Dijo que estaba enloqueciendo, que necesitaba terapia, que Rafael era solo un amigo, una válvula de escape, según ella. Y mira, esa frase se me quedó grabada en la cabeza. Como si fuera normal que alguien necesitara escapar de su propio matrimonio. Pero yo permanecí en silencio. Porque discutir con alguien que ya ha decidido dejar la relación es como intentar tener arena en las manos. Lo más repugnante fue que nunca asumió nada directamente. Siempre dejó lugar a la duda, como si estuviera jugando a un juego perverso. Una especie de gaslighting emocional donde el culpable siempre fui yo, por mi ausencia, por mi trabajo, por mi temperamento supuestamente endurecido por la vida militar. Y yo, idiota que era, llegué a creerlo. Pensé que tal vez el problema era yo. Que tal vez, si hubiera elegido otra carrera, ella todavía me amaría con la misma fuerza que al principio. Pero la verdad, la verdadera verdad, es que mientras yo jugaba mi vida por un país entero, ella ya había empezado a construir una vida paralela. E incluso tuvo la audacia de culparme por ello. La ira que crecía en mí era silenciosa, densa, pero paciente. Porque si algo me enseñó el ejército es que la mejor represalia no es gritar, es en el momento adecuado. Y no sabía que su brillante colega estaba a punto de convertirse en el detonante de un terremoto que lo cambiaría todo. Fue cuando Camila anunció que participaría en una misión humanitaria en el extranjero que todo empezó a desmoronarse de una vez por todas. La excusa era noble: atender a las víctimas de desastres naturales en una zona costera devastada. Dijo que estaría ausente durante casi 2 meses, sin acceso constante a Internet. Debería entenderlo, por supuesto. Después de todo, yo mismo viví así durante años. Habló con un tono casi teatral, como si me estuviera enseñando qué era el sacrificio. El cinismo del momento hizo que se me revolviera el estómago, pero solo asentí. No tenía sentido preguntar. La decisión ya estaba tomada. Los primeros días fueron exactamente como ella predijo: pocos mensajes, largas desapariciones, respuestas secas. Pero algo no cuadraba. Incluso con su apretada agenda, publicó fotos en Instagram, nada comprometedora, por supuesto, pero todas cuidadosamente editadas, con subtítulos lindos y técnicamente genéricos. Lo que me llamó la atención fue la frecuencia con la que Rafael aparecía en ellos, siempre al fondo, siempre cerca. Como si se propusieran no estar juntos, pero también no ocultar que estaban juntos. Una provocación calculada. Entonces decidí llamar al hotel de la misión, supuestamente reservado para todo el equipo humanitario. Fui educado, me presenté como el marido de Camila y le dije que necesitaba hablar con ella. El encargado vaciló, pidió un momento, y luego soltó la bomba. Ah, sí, la señora Camila se queda en la habitación 304, junto con el doctor Rafael. Juntos. En la misma habitación. No quedaba nada que negar. Esto no fue solo una traición. Fue una burla. Fue un abandono emocional con premeditación. No salió del país para salvar vidas. Se fue para vivir una segunda luna de miel, a mis expensas, lejos de los ojos de cualquiera que pudiera juzgarla. No hubo entrada. No hubo adiós. Ni siquiera un mensaje que diga «cuida a los niños». Nada. Simplemente desapareció, como si hubiera arrancado con las uñas un trozo de nuestra historia y lo hubiera tirado a la basura. Y lo peor, los niños empezaron a entender. Isabela, la menor, me preguntó por qué su madre sonreía tanto cuando hablaba con el doctor guapo. Intenté ocultarlo, pero el nudo en mi garganta era difícil de tragar. Yo, que había soportado explosiones, muertes y traiciones políticas,
Ahora me estaba hundiendo en el tipo de dolor que ningún uniforme protege. Empecé a dormir mal. Me desperté en mitad de la noche sudando frío, como si tuviera una misión. Solo que ahora el enemigo no era un grupo armado ni un líder de milicia. Era mi propia esposa. La mujer a la que protegí, a quien apoyé emocionalmente incluso en los peores momentos, estaba viviendo una luna de miel disfrazada, financiada por el mismo sistema al que ayudé a servir honorablemente. Era como si me castigaran por haber creído que la lealtad todavía valía algo. Y fue en ese estado de silenciosa desesperación que tomé mi decisión. Necesitaba resolverlo todo. Necesitaba juntar las piezas de este sucio rompecabezas que ella intentaba pintar como noble. Porque una cosa era segura, ella no iba a salir limpia de esto. Y cuanto más cavaba, más profundo parecía el agujero. Pero lo que aún no sabía era que el siguiente descubrimiento no sería solo una traición, sería una confesión. Frío, calculado y entregado de la manera más cruel posible. Aproximadamente una semana después de esa devastadora llamada, Leticia, nuestra vecina de toda la vida, me llamó para hablar. Siempre discreta, parecía nerviosa y miró a su alrededor antes de entregarme un sobre amarillento. Ella me pidió que guardara esto en caso de que descubrieras algo, dijo, casi en un susurro. El papel tenía la letra de Camila. El olor de su perfume todavía impregnaba el sobre, un detalle cruel, como si el fantasma de la mujer que una vez amé se estuviera burlando de mí. Lo abrí con manos temblorosas. La primera frase ya fue un bofetón. Si estás leyendo esto es porque todo salió a la luz antes de lo esperado. En la carta, Camila comenzó con un acto de culpa, diciendo que se sentía asfixiada, incomprendida y abandonada. Entonces, como quien echa gasolina al fuego, afirmé que solo estaba reclamando lo que ya había hecho antes. Mencionó una supuesta traición mía, hace años, con un colega de misión, algo que nunca sucedió. No había fechas, ni pruebas, ni lógica. Fue un bajo intento de justificar lo que ella misma sabía que era imperdonable. Dijo que ya no me amaba como antes, pero todavía me respetaba. Respetado. Como si eso fuera un consuelo. El colmo de la locura llegó poco después. Considera estas 7 semanas como un pase libre. Puedes hacer lo que quieras, con quien quieras. Durante este periodo no estamos casados. Releí esta parte 3 veces, tratando de entender si se trataba de algún chiste de mal gusto. No lo fue. Fue un intento cínico de convertir el adulterio en un acuerdo. Estaba usando oficialmente nuestro matrimonio como un contrato con cláusulas temporales de infidelidad permitida. Como si me estuviera ofreciendo un trofeo de consolación después de apuñalarme por la espalda. Pero lo más frío de todo no fue la confesión. Fue un intento de reescribir los hechos. Dijo que no estaba enamorada de Rafael, sino simplemente distraída. Que él era un escape, un compañero ligero, alguien que la hacía sentir viva. Como si yo, que estuve en guerra durante casi 3 décadas, tuviera la culpa de no poder transmitir esa misma ligereza. La carta no pedía perdón. No mostró arrepentimiento. Ella solo quería deshacerse de la culpa. Échame toda la responsabilidad a mí, una vez más. Cerré la carta con dedos sudorosos. Me senté en el porche durante horas, mirando al vacío, tratando de entender en qué parte de nuestra historia se perdió, o si alguna vez estuvo realmente conmigo. Y Leticia, la vecina cómplice, se quedó allí, inmóvil, observando mi dolor como quien ve una película que ya conoce el final. Luego dejó escapar, casi por accidente, que Camila se había estado preparando para esta libertad durante meses. Eso me hizo congelar. Fue mucho más que una traición. Era un plan. Un plan cuidadosamente elaborado, con un principio, un desarrollo y un final que ella creía poder controlar. Pero lo que ella no sabía es que quienes juegan con la verdad de los demás siempre olvidan que el otro lado también puede luchar. Respiré hondo, me tragué la humillación y comencé a reunir fuerzas. No sería impulsivo. No rompería nada. No causaría un escándalo. La respuesta vendría con precisión quirúrgica. Porque si quisiera jugar con mi honor, también aprendería el precio de jugar con un hombre que ha visto el infierno y volvería más fuerte. Después de leer la carta, algo dentro de mí giró una llave. Pasé de ser el marido traicionado a convertirme en el investigador silencioso. Empecé a observar todo con otros ojos, las habitaciones de la casa, su computadora, incluso el comportamiento de Leticia.
Y fue entonces cuando noté algo extraño. El detector de humo de nuestra habitación estaba mal instalado en el techo. Subí una escalera y, para mi asombro, encontré una microcámara. Pequeño, bien posicionado, grabó directamente en una nube. Era como si estuviera viviendo dentro de un reality show. Excepto que no era ficción. Era mi vida vigilada por aquellos que se suponía que debían protegerme. Fui en busca de ayuda discreta. Un viejo amigo del ejército, Ernesto, especialista en ciberseguridad, hizo un barrido completo de la casa. En menos de 3 días, encontró 2 micrófonos ocultos más, uno en la sala de estar y el otro en mi oficina, y un software espía instalado en mi computadora portátil personal. Todo llevó a una sola persona, Camila. Y una vez más, su cinismo me afectó. Mientras fingía distancia emocional, recopilaba cada palabra, cada clic, cada conversación. No fue solo traición, fue espionaje interno. Peor aún, fue premeditado. En su computadora, descubrimos conversaciones con abogadas feministas radicales y consultoras legales que ofrecían estrategias para forzar revisiones posnupciales. ¿La idea? Píntame como un marido inestable, paranoico y emocionalmente abusivo. Todo ello mientras se registran momentos cuidadosamente editados para justificar una posible solicitud de una pensión elevada y una división injusta de bienes. Camila quería parecer la víctima perfecta. Planeó un expediente contra mí, utilizando pruebas distorsionadas para despojarme de mi dignidad en el papel. ¿Y lo más repugnante? Leticia estaba ayudando. En una de las grabaciones recuperadas del micrófono oculto, escuché a Leticia sugiriendo que me provocara más, que fingiera un brote mío para tener imágenes comprometedoras. Escuchar esto fue como recibir un disparo sin hacer ruido. Eran 2 mujeres que conocía desde hacía décadas y que planeaban cómo destruirme legal, emocional y financieramente. Y todo con un tono de ligereza que asusta, como si de un plan de reforma de cocina se tratara. Entonces lo supe, no se trataba solo de un matrimonio fallido. Se trataba de destruir a un hombre hasta que no quedara nada más que un CPF endeudado. Ernesto me advirtió que debía actuar con mucho cuidado. Cualquier paso en falso podría usarse en mi contra. Entonces comencé a grabar todo. Impresiones, grabaciones, copias en la nube, copias de seguridad sin conexión. Si lo que ella quería era una guerra, ahora yo jugaba con las mismas armas, pero con más disciplina e inteligencia. Camila pensaba que estaba 3 pasos por delante, pero subestimaba a cualquiera que tuviera que negociar con terroristas en densas selvas. Esta era solo otra misión. Y como en toda misión, el primer paso fue infiltrarse, no atacar. En el fondo, lo que más dolía no era el espionaje en sí. Fue saber que la persona que compartió mi cama durante más de 2 décadas me veía como un enemigo. ¿Quién preferiría gastar miles de pesos en tecnología de vigilancia y abogados manipuladores que sentarse y decir, ¿se acabó? Pero ella eligió el camino sucio. Ella cavó este hoyo con sus propias manos. Y estaba a punto de dejarla hundirse en eso. Pero el destino y la arrogancia de Rafael intentarían acelerar este proceso en formas que ni siquiera yo podría haber predicho. La vida tiene una manera curiosa de cobrar, y a veces el destino se nos adelanta antes de que tengamos que mover un dedo. Estaba reuniendo más pruebas cuando recibí una llamada inesperada de Ernesto, mi contacto en inteligencia civil. Su voz estaba llena de urgencia. «Querrás ver esto por ti mismo». Había monitoreado discretamente los movimientos de Camila y Rafael a través de una triangulación que involucraba datos de hoteles, pasajes y registros migratorios. Lo que encontró fue algo que no habría imaginado ni en mis peores pesadillas. Rafael había sido arrestado, y Camila estaba con él. La escena, grabada por las cámaras del aeropuerto internacional, era digna de una película policial de serie B mal ejecutada. Rafael llevaba 2 maletas con falsos compartimentos. Camila caminaba al lado, con expresión nerviosa, tratando de parecer casual. Pero la aduana ya los estaba esperando. Dentro de las maletas, 8 kilos de sustancias ilegales, camufladas bajo material médico. La detención fue inmediata. No hubo gritos ni escándalo. Solo el pesado silencio de alguien que sabe que acaba de arruinar su propia vida. Y por mucho que una parte de mí quisiera sentir lástima, lo que vino fue una calma fría, como si la justicia finalmente hubiera comenzado a afianzarse. Camila afirmó que no sabía nada, dijo que acompañaba a Rafael como coordinadora humanitaria y que confiaba ciegamente en él. Pero los mensajes entre ambos contaban otra historia.
Conversaciones comprometedoras, menciones al plan B y hasta el alquiler de un coche a su nombre utilizado para transportar materiales sospechosos. Las autoridades del país donde fueron detenidos no son conocidas por su generosidad. ¿La pena esperada por este tipo de delitos? Hasta 15 años, sin derecho a fianza, sin libertad temporal. Y como cómplice, Camila sería juzgada en el mismo proceso. La noticia llegó a los medios locales en menos de 48 horas. Los titulares hablaban del dúo humanitario, involucrado en el tráfico internacional. El hospital donde trabajaba Camila emitió un comunicado de rechazo. Los médicos que alguna vez la elogiaron ahora la evitaban como a la peste. Rafael estaba aislado en una celda de máxima seguridad, un exsoldado como yo, pero sin honor ni principios. Camila, en cambio, permaneció en un sector especial, a la espera de juicio, alegando estar en estado de shock. Pero ni el mejor teatro sería capaz de tapar la podredumbre que salió a la luz. Mientras ella se pudría en un país extranjero, sin poder salir ni enviar mensajes, yo me mantuve firme, construyendo el resto de mi defensa con documentos que la enterrarían de una vez por todas. Con la ayuda de Ernesto organicé todo el material en orden cronológico: espionaje, carta, intento de chantaje, participación en el crimen internacional. Finalmente se armó el rompecabezas. Y cada pieza mostraba quién era ella realmente. Camila se había arrojado al abismo y se había llevado consigo a su amante. Y ahora, ambos descubrieron que, al contrario de lo que pensaban, no sabían volar. Los niños se ahorraron los detalles más sórdidos, pero sabían que algo grave había sucedido. Pedro, el mayor, empezó a preguntar por su madre. Isabela evitó el tema. Era como si, instintivamente, ya supieran que la mujer que le sonrió a Rafael no era la misma que los crió. Y allí, en el silencio de mis hijos y la furia contenida en mi pecho, entendí que esta historia aún necesitaba un capítulo final. Un cierre directo. Frío. Y necesario. Porque no basta con ver cómo se derrumba el castillo. A veces es necesario firmar la orden de demolición. El viaje hasta la prisión fue largo, no por la distancia, sino por el peso que llevaba en el pecho. No iba a visitar a una esposa. Iba a enfrentarme a una criminal que durante años durmió a mi lado y sonrió mientras planeaba mi destrucción. El ambiente era bochornoso, de paredes gruesas, con olor a desinfectante caducado y murmullos constantes. La espera me dio tiempo para revivir cada momento, la mirada falsa, los besos fríos, la carta sucia. Cuando entró en la habitación, con las manos temblorosas y los ojos enrojecidos, parecía más pequeña. Frágil. Pero ya no había lugar para la compasión. Ella empezó a llorar tan pronto como me vio. Casi se cae de la silla. Intentó hablar, pero las palabras le salieron entrecortadas. Dijo que nunca quiso que las cosas terminaran así, que todo se saliera de control, que Rafael la manipulara. Me quedé en silencio unos segundos. Eché un buen vistazo a esa escena teatral. Las lágrimas, la voz quebrada, las miradas pidiendo clemencia. La mujer que me espió, me traicionó y casi me arruinó ahora quería ser tratada como víctima del mismo complot que ella escribió. Pero allí, en esa fría habitación, ya no era el marido comprensivo. Él era solo el ejecutor del remate. Lentamente saqué los papeles de la carpeta. El divorcio, ya concluido, solo estaba esperando su firma. Lo dejé sobre la mesa con un bolígrafo. Firma, fue todo lo que dije. Miró los papeles como si fueran dinamita a punto de explotar. ¿No quieres hablar? Por favor, Diego. Intentó tomar mi mano, pero lo aparté. Me trataste como a un enemigo. Ahora somos solo dos bandos en una guerra que perdiste. Ella bajó la cabeza, lloró más fuerte y hizo señas. El bolígrafo apenas descansaba entre sus dedos. Cuando terminó, aparté los papeles y me levanté. Antes de irme, me di la vuelta y dejé caer la última bomba. Dijo que usaría la reserva del hotel donde se quedó con Rafael para pasar un fin de semana en otra ciudad. Bianca estaría allí. Bianca, mi antigua colega de misión, alguien que conocía lo peor de mí, y sin embargo, siempre me respetó. Camila jadeó cuando escuchó el nombre. Intentó alcanzarme, pero yo era más rápido. Usaste nuestro matrimonio como moneda. Ahora guarda el cambio. La puerta se cerró detrás de mí, y el sonido de la cerradura sonó como música. Era el sonido de la libertad. Afuera, respiré profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, el aire parecía más ligero.
No porque todo se hubiera resuelto, sino porque, finalmente, se había caído la máscara. Camila ya no era un enigma en mi vida. Fue un error cerrado, firmado, sellado. E incluso tras las rejas, el daño que causó todavía resuena. Pero ahí, con esos papeles en la mano, sellé más que un divorcio. Selló el fin de una era. Y el comienzo de algo nuevo. Porque si hay algo que enseña el dolor, es el arte de empezar de nuevo. Y en ese momento, incluso con las cicatrices abiertas, lo supe, ya no era un hombre herido. Era un hombre libre. Y si Camila finalmente enfrentaba las consecuencias de sus propias acciones, yo también estaba lista para dar el siguiente paso. El paso que la conduciría al capítulo que nunca anticipó, mi reconstrucción. Al regresar de prisión, llamé a mis hijos para hablar. Fue el momento más difícil. ¿Cómo decirles que su madre estaba involucrada en el tráfico internacional y que nuestro matrimonio había sido una farsa durante los últimos años? Me senté con Pedro e Isabela en la sala, cerré todas las distracciones y fui directo al grano. No había lugar para verdades a medias. Mostré pruebas, algunas fotografías, audio, partes de la carta, registros de la investigación. No les expliqué todo, pero sí lo suficiente para que entendieran que no se trataba de un malentendido. Fue una elección. Una serie de decisiones sucias, tomadas por quienes deberían proteger a la familia. Pedro, de 21 años, guardó silencio durante minutos. Luego se levantó, golpeó la pared y salió de la casa sin decir nada. Isabela, de 17 años, lloró en silencio, tomándome la mano. Ella no era así cuando éramos pequeños, susurró. El dolor que vi en sus ojos fue más cruel que cualquier traición que hubiera sufrido. Porque allí me di cuenta de que Camila no solo destruyó un matrimonio. Rompió la estructura emocional de dos niños que siempre la idolatraron. Y no había manera de arreglar eso con una disculpa. Ni siquiera con promesas. Fue una cicatriz permanente. En los días siguientes finalicé todo lo que aún nos vinculaba legalmente. Cerré cuentas conjuntas, bloqueé tarjetas, cancelé registros compartidos. Todo lo que aún unía mi nombre al de ella fue borrado con método y precisión. Las pertenencias personales de Camila, ropa, joyas, libros, recuerdos, las empaqué cuidadosamente y se las entregué a sus padres, quienes ni siquiera me miraron en la puerta. Un silencio incómodo selló ese momento. Nadie intentó justificar nada. Quizás porque, en el fondo, sabían más de lo que admitían. Con los recursos que aún estaban a su nombre y que habían sido transferidos a una cuenta conjunta días antes de la detención, pagué todos los costos del proceso. Usé cada centavo para limpiar el desastre que ella dejó. Ni un centavo de ese dinero se destinó al placer o la vanidad. Fue justicia. E irónicamente, fue con su propio dinero con el que pagué el precio de quedar libre. La frialdad con la que Camila me miraba se convirtió en la misma con la que traté los últimos detalles de nuestro fin. Sin escándalo, sin audiencia. Simplemente terminando un ciclo podrido. Poco a poco la casa empezó a cambiar su olor, su energía, su ritmo. Sin Camila, sin sus mensajes cifrados, sin sus constantes manipulaciones. Los niños, incluso en shock, comenzaron a acercarse a mí con más verdad. Las conversaciones se volvieron más sinceras. A veces doloroso, pero real. Y en esa silenciosa reconstrucción doméstica, me di cuenta de que era posible empezar de nuevo. Con menos ilusiones, eso sí, pero con más control sobre mi propia historia. Y ahora yo era el único autor de lo que vino después. La última vez que escuché el nombre de Camila en casa fue cuando Isabela preguntó si volvería algún día. Respiré hondo y dije que, físicamente, tal vez sí, pero emocionalmente, su madre se había ido hace mucho tiempo. La respuesta le dolió, me dolió a mí. Pero era verdad. Y es necesario decir las verdades, incluso cuando se desgarran por dentro. Porque proteger demasiado a los demás es a veces lo que lo destruye todo. Y ya había aprendido, por las malas, lo que sucede cuando ignoramos las señales. Era hora de afrontar el mañana con los ojos bien abiertos. Bianca me recibió con esa mirada que solo puede tener quien ha pasado por campos de guerra, directa, firme, y al mismo tiempo, llena de empatía. Nos habíamos distanciado con el tiempo, pero la conexión entre nosotros siempre había estado ahí, incluso cuando estaba enterrada bajo el peso de obligaciones y lealtades fuera de lugar. Cuando se enteró de todo, no me preguntó ¿cómo dejaste que pasara esto? Él simplemente me escuchó. En silencio.
Con comprensión. Fue la primera vez en años que sentí que podía quitarme mi armadura emocional sin temor a que me golpearan. Y ahí, en ese reencuentro, me di cuenta de que aún había vida más allá del campo de batalla. Nuestro fin de semana en el hotel pagado por Camila fue, en cierto modo, el más simbólico de los puntos de inflexión. No por venganza barata, sino por ironía poética. Era el mismo lugar donde ella y Rafael habían comenzado su caída, y ahora era donde yo, con alguien fiel a mi lado, comencé mi ascenso. Bianca no necesitaba promesas. Conocía el valor del tiempo, el silencio y la reconstrucción. Hablamos durante horas. Sobre todo. Sobre nada. Sobre la vida que aún podríamos tener. Y por primera vez en décadas dormí sin miedo, sin angustia. Dormí como un hombre libre. Con el apoyo de un fiscal local entregué todo el expediente de pruebas. Audios, vídeos, la carta, mensajes, espionaje digital y hasta los gastos de asesoría jurídica de Camila. El material era tan vasto e incriminatorio que el proceso se aceleró sin cuestionamientos. Rafael intentó llegar a un acuerdo. Camila afirmó colapso emocional. Pero los jueces fueron despiadados. La sentencia llegó en menos de 3 meses, 11 años de prisión en régimen cerrado, sin posibilidad de reducción en los 5 primeros. La misma mujer que intentó aniquilarme con manipulación ahora veía el mundo desde adentro hacia afuera, ella misma lo construyó tras las rejas. Oficializada la condena, decidí mudarme a otra ciudad. Pero esa vez no estaba solo. Isabela, todavía conmocionada, pidió empezar de nuevo conmigo. Pedro, mayor, prefirió permanecer cerca de la universidad y de sus amigos, pero prometió visitarlos con frecuencia. Empezamos una nueva vida en una casa pequeña, modesta pero llena de espacio. Cada habitación sin los traumas del pasado. Cada muro sin los ecos del espionaje, de la tensión, de la desconfianza. Era nuestra oportunidad de reconstruir no solo la estructura física, sino también la confianza entre padre e hija. Y nosotros mismos. Bianca se hizo más presente. Poco a poco, sin prisas, empezó a ocupar espacios en mi rutina y en la vida de Isabela también. Cenamos juntos, vimos películas antiguas, intercambiamos historias de misiones fallidas y pequeños logros que solo quienes viven al límite pueden apreciar. Aprendí a amar el silencio nuevamente, no el silencio tenso de un matrimonio fallido, sino el cómodo silencio de la paz interior. Y aunque las cicatrices seguían ahí, ya no dolían. Eran solo recuerdos de batallas ganadas. Hoy miro hacia atrás y no me siento enojado. Siento justicia. Siento la liberación de aquellos que se negaron a ser destruidos. Camila lo intentó todo, destruir mi nombre, mi honor, mi familia. Pero al final fue ella la que cayó. Y ella cayó sola. Porque cuando la mentira es la base, no hay estructura que pueda sostenerse. Yo renací. Ya no como soldado, sino como hombre. Todo un hombre. Y si algo nos ha enseñado esta historia es que la verdad, aunque tarde, siempre llega. Y cuando llega, ella no perdona. Deja tu opinión en los comentarios, dale me gusta al vídeo y suscríbete al canal para recibir notificaciones de nuevos vídeos, y también ayudarnos a llegar a más personas y formar una comunidad. Disfruta y mira una de las historias que van apareciendo a continuación sobre nuevas denuncias de traiciones y venganza. Hasta la próxima.